Hola. Empezaremos en unos minutos. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Quiero mi vida para ganar. Abundante que solo tú das. Mis ojos, mi corazón, la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señora, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto ni pueda ver al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señora, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Fuente eres tú, mi gracia y poder, dependo de ti, Señor. Acerco a tu cruz, abrigo a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, mi gracia y poder, dependo de ti, Señor. Acerco a tu cruz, abrigo a tus pies, aviva mi corazón.
satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Dios siempre es bueno, siempre. Eso significa que Él siempre suplirá mis necesidades genuinas, siempre. Filipenses 4, 13 y 19. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él siempre perdonará mi pecado, siempre. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Él siempre está haciendo algo bueno en mi vida, siempre. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Romanos 8, 26 al 29. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios siempre es grande, siempre. Eso significa, Él siempre tiene el control sobre todas las cosas, siempre. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Isaías 14, 27.
porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 46, 9 al 10. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Salmos de... ¡Aló! ¿Cómo están? Bienvenidas a la sesión 9, pero en sí estamos viendo la sesión 8 en nuestro estudio. Entonces, ¿se pueden saludar todas por ahí? Estoy emocionada, como le estaba hablando con la hermana Magnita. Es un tema un poco delicado, sinceramente. Vamos a ver unas cosas un poco fuertes, creo, pero es bueno, muy bueno, y ha sido bueno para mí. Como siempre, no me siento digna de enseñarlo, entonces recordando que la mayoría de las palabras vienen del Dr. Jim Berg directamente. Yo simplemente lo estoy traduciendo y soy la voz de Jim Berg en castellano. Entonces, vamos a empezar. Le voy a pedir a la hermana Sara que pueda orar por nosotros. Entonces, Sara, voy a poner que puedas hablar. Si puedes abrirnos en oración. Sí. Gracias. ¿Puede ver? Sí. Ya. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios, gracias. De verdad, gracias por este tiempo que podemos tener, Señor, como hermanas en Cristo y disfrutar, Padre, de la enseñanza. Dios, prepara nuestros corazones y estar nosotras dispuestas, Señor, a recibir. Y también, Padre, utiliza, Señor, a mi hermana Lauren, quien nos estará trayendo, Padre, la enseñanza. Que podamos salir, Señor amado, con las aplicaciones, Padre, para nosotros y pensar, Padre, en toda esta semana, meditar en toda esta semana, Señor, de lo que vamos a aprender. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Oro, Dios, que entren, Señor, mis hermanas que aún faltan y gracias te doy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Sara. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a ponerte otra vez, voy a apagar tu audio y vamos a empezar. Si tienes su libro de estudio, por favor, cójanlo. Empezaremos. Ok, tomando tiempo para calmar. Esta es la sesión 8. Hemos hablado en las sesiones anteriores de que la respuesta a la incredulidad y el descontentamiento que impulsa la ira, la ansiedad y la desesperación se responde con la verdad de que Dios es más que suficiente. La semana pasada vimos el increíble amor de Dios para nosotros. No sé ustedes, pero la tarea fue excelente y sinceramente fuera una que pudiéramos hacer en más de una semana porque es algo, fue extenso y si cogiste tu tiempo, me imagino que puedes ir a repasarlo. Pero tal vez te preguntas, ¿por qué pasamos o estamos pasando este tiempo mirando los diferentes atributos de Dios?
quiero recordarles algo. Un ratito. Va a salir. Ya. Quiero recordarles acerca del versículo que vimos en sí en la sesión 3. Era uno de los primeros versículos, el segundo versículo que memorizamos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como habrás notado en estos versículos, Pedro dice que la paz multiplicada tiene algo que ver con el conocimiento de Dios, la verdad acerca de Dios. Por lo tanto, de alguna manera, nuestro problema de ruido está relacionado con la ausencia de este conocimiento, la ausencia de lo que es verdad acerca de Dios en nuestro sistema de creencias, en nuestro corazón. Y por eso, en las próximas semanas, vamos a pasar un tiempo viendo diferentes características, atributos del carácter de Dios. Porque como vimos la semana pasada con su amor, muchas veces verdaderamente no entendemos su amor. Pensamos que sabemos lo que significa cuando Él dice que nos ama, pero cuando lo estudiamos vemos que verdaderamente no lo entendimos. Entonces, hoy quiero que hablen sus Biblias a Efesios 2 y espero que les trajiste su Biblia porque es importante. Este es el versículo que nos vamos a enfocar hoy. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta sesión vamos a contemplar la maravilla de su misericordia. Pero quiero que entiendan algo. Hace muchos años, el público estadounidense se molestó con mucha razón, cuando el expresidente Bill Clinton indultó a varios amigos desagradables en sus últimos días como presidente. En mi país, como en tu país, el presidente tiene el derecho a hacer eso. Ofreció misericordia al multimillonario Marcos Rich, que vivía en exilio en Suiza. Rich fue acusado de evadir más de 48 millones de impuestos, de participar en negocios petroleros ilegales y de otros cargos de fraude. Clinton quería darle algo de misericordia. La respuesta de la mayoría de nosotros fue: esto no es misericordia, es injusto. Desafortunadamente, muchos hoy no entienden la verdadera naturaleza de la misericordia. A menudo, los funcionarios escolares, los fiscales estatales y los padres son acusados de no tener misericordia si no dejan que una persona culpable se libre de las consecuencias. Escuchan gritos como: ¿por qué no puedes darle una segunda oportunidad? O dijo que lo siente. O si le has perdonado a alguien, ¿por qué sigue sufriendo? Como resultado, los pastores adúlteros pueden regresar a sus púlpitos. Los miembros de la Junta Escolar Sentimental atan las manos de los administradores escolares en asuntos disciplinarios. Y los padres dudan en imponer consecuencias del mal comportamiento de sus hijos. Por eso, hoy vamos a contemplando a Dios de misericordia. Y vamos a ver cómo es la misericordia bíblica. En contraste con estas situaciones modernas, piense conmigo acerca de cómo Dios administró la misericordia en la Biblia. Ponte.
¿Fue Dios despiadado cuando dejó que el rey David sufriera por el resto de su vida bajo las consecuencias de asesinar a Urías, su general, y cometer adulterio con su esposa, incluso cuando David buscó y se le concedió el perdón? Fue Dios implacable con Moisés cuando no le permitió que liderara a Israel entrar en la tierra prometida después de golpear la roca en lugar de hablarla. Fue Dios despiadado con Adán y Eva por expulsarlos del jardín y maldecir sus labores, a pesar de que obviamente enfrentaron su pecado y aceptaron sus pieles de cobertura por su desnudez. ¿Es Dios despiadado porque permite consecuencias extendidas para su pueblo incluso después de perdonar sus pecados? Este tipo de preguntas nos preocupan a menos que comprendemos la visión de la misericordia de Dios. Pablo llama a Dios el Padre de misericordias en 2 Corintios 1, versículo 3. Y David ensalza las misericordias de Dios en muchos de sus salmos. Cualquier malentendido sobre la misericordia se cegará nuestra visión de Dios. Pero la visión correcta de Dios corregirá una visión deficiente de la misericordia. Veamos qué nos dicen las Escrituras sobre la misericordia inquebrantable de Dios. Vaya conmigo a Efesios 2. Pero vamos a ver algo. La definición de misericordia. La misericordia tiene muchas facetas. Pero básicamente la misericordia es rescatar a alguien de su miserable condición. Voy a decirlo otra vez. Rescatar a alguien de su condición miserable. El relato de Jesús sobre el buen samaritano en Lucas 10 aclara gran parte del malentendido. Un abogado le había preguntado a Jesús cómo podía heredar la vida eterna. Jesús respondió que necesitaba amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Para desviar la responsabilidad, el abogado respondió, ¿quién es mi vecino? ¿No somos así? Jesús le contó la siguiente historia. Abre sus Biblias a Lucas 10. Vamos a leer versículos 30 al 35. Dice, respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote que por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba del camino vino cerca de él. Viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste más, yo te lo pagaré cuando regresa. Cuando Jesús terminó la historia, desafió al abogado para que le dijera cuál de los 3 hombres, el sacerdote, el levita o el samaritano, era vecino del desfortunado. El abogado respondió, el que le tuvo misericordia. Esta es una respuesta curiosa. Si la misericordia se define como no darle a alguien lo que se le merece,
Algunos piensan que la misericordia significa darle a un delincuente una segunda oportunidad. Eso tampoco encaja aquí. Está claro de este pasaje que la misericordia en su núcleo significa rescatar a alguien de su condición miserable. Puede significar más que esto, pero no puede significar menos. Para que podamos tener almas tranquilas, debemos saber que Dios se deleita en su misericordia. Se deleita en rescatarnos de nuestras condiciones miserables. ¿Qué esperanza debería respirar esto en nuestras almas atribuladas? Tenemos que entender otra cosa acerca de la misericordia. No todas las condiciones miserables son creadas iguales. Dios la prioriza. ¿Qué significa eso? No entiendo, eso no suena bien. Además, debemos que comprender que no todas las condiciones miserables son iguales. Dios tiene prioridades sobre las condiciones miserables. Por ejemplo, supongamos que 2 hombres llegan a la sala de emergencias de un pequeño hospital al mismo tiempo. Ambos tienen un dolor extremo. Uno está teniendo un ataque cardíaco y el otro tiene un brazo roto por un accidente. Si el médico solo puede ayudar a uno a la vez, ¿a cuál atenderá primero? Por supuesto, primero ayudará al paciente cardíaco. Aunque ambos hombres sufren mucho dolor, la condición de uno es potencialmente mortal y recibe una prioridad más alta para el tratamiento. Pensaríamos que el médico es incompetente si elige colocar el brazo roto mientras la víctima de un ataque de corazón muere. Las escrituras nos muestran la miseria máxima como la condición de los perdidos yendo al infierno. Nada puede ser más miserable que el tormento eterno. Tenemos que entender que la condición más miserable del hombre es no ser salvo. Es irse al infierno. Eso es la prioridad de Dios. La segunda condición más miserable es la de un creyente que no tiene comunión con Dios. El Salmos 32 y 38 aclaran esto. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento revelan la medida en que Dios irá a restaurar a su pueblo cuando cae. Los ama demasiado para permitirles permanecer en su miserable condición de distanciamiento de su Dios y Salvador. Curiosamente, estas 2 primeras condiciones miserables involucran el estado espiritual de uno. Por último, la condición menos miserable de todo es el sufrimiento físico y emocional de esta vida presente. Aunque nunca minimizaríamos lo horrible por lo que pasan muchas personas, incluyendo la gente de Dios, es un hueso roto en comparación con un ataque cardíaco de las 2 afecciones anteriores. La verdad de esto se ve en el hecho de que Dios a menudo inducirá sufrimiento físico para rescatar a uno de sus hijos de la miseria de distancia de él. Sea testigo del cautiverio de Israel. El sufrimiento ya mencionado del rey David cuando cubrió su pecado y la propia declaración del Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis 3:19.
¿No me escuchan? ¿Me pueden escuchar ahora? ¿Pueden decirme si me escuchan o no? Sí, ok, todos los demás sí me escuchan. Gracias, gracias. Creo que algo está pasando con el celular de Magnita. Ok, vamos a seguir. Sin embargo, la Biblia es clara en que no todo sufrimiento es resultado de pecado. Y quiero hacer eso seguro, que ustedes entiendan. La espina en la carne de Pablo le fue dada por su beneficio espiritual. 2 Corintios 12, 7 al 10. Y no fue el resultado del castigo de Dios. En cualquier caso, el punto es que los asuntos eternos y espirituales siempre tienen prioridad sobre los asuntos temporales y físicos. Nuestra condición miserable. Antes de decirles las buenas noticias, tenemos que ver las malas noticias. El registro bíblico es claro sobre la medida en que Dios ha ido para salvarnos de nuestra condición más miserable. La condena a la pena eterna por nuestro pecado en el infierno. Piensa cuidadosamente mientras Pablo razona a través de la lógica divina en Efesios capítulo 2. Vamos a ver versículos 1 a 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El relato de nuestra condición miserable me recuerda a un libro. Pero antes de hablar de eso, quiero que entiendas algo. Creo que la mayoría de ustedes son salvas, pero puede ser que una de ustedes no ha conocido todavía a ese gran Salvador y sigues en esta condición. Sabes que la ira, la ansiedad, la desesperación, todos son frutos de nuestra condición interna. Pero no podemos tener paz verdadera si no conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Todo lo demás es fruto del Espíritu Santo que obra en nosotros. Entonces recuerde, Dios va a seguir permitiendo condiciones miserables en tu vida para ayudarte a ver tu condición más miserable, que es tu condición espiritual. Entonces, por favor, no pierdes esta oportunidad si no conoces a Cristo como tu Salvador y no tienes otra persona a tu alrededor que te lo pueda explicar. Por favor, escríbame. Me encantaría ir lentamente y detalladamente explicando lo que Cristo ha hecho para ti, por ti y por mí. Pero quiero contarte de este libro. El libro se llama Old Yeller. La historia trata sobre un ranchero de Texas que en 1859, que dejó a su familia durante varios meses para vender ganado en Kansas. Dejó a su hijo de 15 años, Travis, a cargo. El día después de que el padre se fue, un perro amarillo callejero causó muchos problemas y Travis intentó botarlo. Sin embargo, el perro adoptó a la familia y lo protegió, incluso arriesgándose su propia vida. Salvó el hermano menor de Travis, Alice, de un oso enojado y rescató a Travis de los ataques de unos cerdos salvajes. Cuando el viejo Yeller lucha
con un lobo rabioso para proteger a la familia, el lobo lo muerde. Travis encierra al viejo Yeller para ver si iba a desarrollar la enfermedad. Efectivamente, el viejo Yeller tenía rabia y Travis tuvo que dispararlo a su amado perro. Eso es misericordia. La enfermedad, destruir al perro, fue la única cosa misericordiosa para aliviar el sufrimiento del perro. Y lo que es más importante, la única cosa misericordiosa para el resto de los animales de la granja y para la familia. Observe los paralelos de nuestra condición y cómo se describe en Efesios 2. Pablo dice que estábamos bajo una sentencia de muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados. No habíamos sido mordidos por un perro rabioso, sino por una serpiente. Y esperamos nuestra destrucción. Como un perro rabioso, fuimos controlados por una fuerza hostil. Vivíamos bajo la influencia del curso de este mundo, según el príncipe del poder en el aire. Jesús dijo de nosotros: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Al igual que el perro rabioso, cuyo sistema nervioso central o ataque viral produce un comportamiento irracional y violento y espasmos severos en la garganta y la boca, cada parte de nuestra naturaleza estaba contaminada por el poder del pecado. Pudiéramos ceder solo a los deseos del cuerpo y de la mente. Éramos controlados por una fuerza hostil. Cada parte del hombre caído está contaminado por la caída. Sus emociones, su voluntad, su mente, sus afectos. En consecuencia, estábamos programados para la destrucción. La ira de Dios que justamente merecemos no es un estadio emocional incontrolado del temperamento de Dios, sino la decisión calculada de eliminar el pecado y proteger su creación redimida. Como en el caso de la destrucción del viejo Yeller, el juicio es lo único misericordioso y lo único justo para los pecadores no arrepentidos. Pero nuestro Creador se complace en rescatar a sus criaturas humanas. Escucha el relato de Pablo sobre los esfuerzos misericordiosos de Dios en Efesios 2, 4-10. Pero Dios, me encantan esas palabras, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvo. Y justamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviese en ellas. La intervención misericordiosa de Dios. Fuimos condenados y en una espera de exjudicación, pero ahora estamos vivos
y esperamos la glorificación. Dios es rico en misericordia y está naturalmente dispuesto a rescatarnos. Recuerde esto. Dios es el que dice, venir a mí. Dios es el que nos busca. Dios es el que nos perdona. Dios es el que nos rescata. Es lo que Él desea. No es algo en lo que debe convencerse. Se deleita en hacerlo. Él no tiene que convencerse en hacerlo. Es su placer. Así es como lo describe Jeremías. Escuchen esto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. Tenemos un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de amor para con nosotros. El plan de Dios para rescatarnos es multifacético. Él cambia la decisión en contra de nosotros. ¿Qué significa eso? Aunque estábamos programados para la muerte eterna, Él nos da vida eterna. Él cambia la disposición dentro de nosotros. Aunque éramos por naturaleza sus enemigos, Él nos hizo nuevas creaciones en Cristo, según de los Corintios 5:17. Ya no estamos en un camino descendiente rabioso que conduce a la destrucción. Las cosas viejas han pasado y lo nuevo ha llegado. Nos dirigimos en una nueva dirección. Dios nos está transformando a la semejanza de su Hijo. Romanos 8:29. Y finalmente, Él cambia el destino de nuestra alma. Aunque justamente mereceríamos la condenación eterna, Él nos hizo sentarnos juntos en lugares celestiales. Quienes conocemos a Cristo como nuestro Redentor todavía vivimos en la tierra, pero nuestra dirección de casa ha cambiado. Este es un plan asombroso. Para el creyente que crece y se rinde, no hay nada que se deleite más en escuchar en la antigua historia de Cristo y su amor. También emocionó a Pablo cuando repasó las asombrosas misericordias de Dios para con los pecadores y clamó en Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inscrutables sus caminos. Pero hay algunas implicaciones. Esta enseñanza sobre la misericordia de Dios tiene algunas implicaciones importantes. ¿Ya? Quiero que los escuchen. Primero, Dios nos rescató de nuestra miserable condición para mostrar la grandeza de su bondad. La misericordia, como el amor, es un subconjunto de la bondad de Dios. ¿Por qué hizo esto? Escucha las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No sé por qué, pero hoy tengo muchas. Un día, en el futuro, Dios mostrará ante todos los seres creadores del cielo y de la tierra los perros rabiosos, transformados, que rescató su iglesia. Y todos verán las riquezas de su gracia. Todos verán la asombrosa sabiduría de su plan y el gran poder que lo llevó a cabo. Y toda rodilla se doblará de las cosas en el cielo y las cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Filipenses 2:9-11. Todos estaremos frentes a Él con
abrigos brillantes y colas meñadas, y los alabaremos por rescatarnos. Deberíamos unirnos al salmista que gritó en Salmo 107, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Dios nos rescató de nuestra miserable condición para hacernos útiles nuevamente. Es posible que se sienta como algo menos útil en este momento. Tal vez te estás preguntando, ¿cómo podría Dios usarme a mí alguna vez? Mi vida está muy desordenada. Apenas puedo poner un pensamiento decente frente al otro sin tener torturado por una docena de malvados. Tengo tantos malos hábitos que superar y tantas relaciones fracturadas que reconstruir. Soy un desastre. Dios nos rescató de nuestra miserable condición para hacernos útiles nuevamente. Es posible que se sienta como algo menos útil. Pero, sin embargo, Dios nos impone cierta responsabilidad. No cancela nuestra destrucción y nos dio el antídoto para podamos vivir de la forma que queremos ahora. ¿Ya? Nuestro rescate exige un cierto tipo de respuesta de nuestra parte. Así como Pablo lo puso en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Porque los que viven ya no viven para sí, sino que aquel que murió y resucitó por ellos. Eso no es posible en nuestro estado rabioso, pero es posible ahora que tenemos su propio espíritu transformador en nuestras almas. Él nos transforma a su imagen. Lo puedes ver en 2 Corintios 3, 18, 4, 16 al 18. Enseñaremos cómo calmar nuestras almas. Esta es parte de la renovación que Él quiere realizar en nosotros para que seamos cada vez más útiles para Él en su obra de dar el Evangelio a los demás en esta tierra. Dios nos rescató para cumplir el propósito original de nuestra creación, glorificar a Dios al temerlo y amarlo y servirle. Eso no es posible en nuestro estado rabioso. No es. Solo es posible por medio del Espíritu Santo renovador en nuestras vidas. Finalmente, Dios nos rescató de nuestra condición miserable para involucrarnos en rescatar a otros de su condición miserable a través del mismo evangelio que nos rescató. Tu historia, tu jornada, tu rescate es la gran historia de un Dios amoroso y misericordioso. La rabia es una enfermedad terminal que termina en un horrible tormento de la víctima. La vida eterna sin Cristo es un tormento eterno. Jesús murió para salvar a los pecadores. Si realmente has sido redimido por su sangre, te ha perdonado. Tu vida debe ser sobrevivir y proclamar el evangelio a los perdidos que te rodean. ¿Estás compartiendo el evangelio? Él te rescató para que lo hagas. Pablo dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces mi pregunta es,
¿Estás confrontando al creyente desobediente en cuanto a su pecado? Pero tú puedes decir, pero yo no soy espiritual. ¿Sabes qué? Si fuiste rescatada, tienes el Espíritu Santo. Pero imagínense cómo serían nuestras iglesias y familias cristianas si tomaría esta responsabilidad de rescatarnos a los otros en serio. Nos examinaríamos a nosotros mismos para eliminar la viga de nuestros propios ojos, de modo que pudiéramos ver claramente para eliminar la paja de los ojos de los demás. Tanto nosotros como ellos seríamos mejores. Hermanos, muchas veces no podemos confrontar a otros porque nosotros no nos estamos confrontando a nosotros mismos. Porque sabemos que hay pecado en nuestras vidas que no queremos que nadie más lo toque. Pero nos necesitamos unos a otros. ¿Estás consolando a los que sufren físicamente o emocionalmente? Muchos a nuestro alrededor necesitan una palabra de aliento, una mano y una amiga para que ore con ella. Todo esto son parte del trabajo de rescate misericordioso que Dios nos ha dado para hacer en esta tierra. ¿Lo estás haciendo? Mi punto principal en esta discusión sobre la misericordia de Dios es que veas la bondad de nuestro maravilloso Dios para con nosotros. Tu alma seguiría siendo ruidosa a menos que lo conozcas como el Dios de misericordia, el que se deleita en rescatarnos de nuestra miserable condición. ¿Estás tú dispuesta hacia ti? ¿Está dispuesta hacia ti? Tu alma puede descansar porque la misericordia de Dios es más que suficiente para ti. Él quiere rescatarte. Él quiere transformarte. ¿Pero lo estás permitiendo? ¿Estás entendiendo que Él es más que suficiente para ti? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, dándote la gracia, Señor, que me rescataste de mi miserable condición de ir al infierno eternamente. Ayúdame a entender que mi condición es miserable aparte de ti, aún siendo salva. Cuando no estoy en comunión contigo, soy miserable porque me amas suficiente para no dejarme ahí. Ruego, Señor, que nosotros mostremos misericordia a los que están alrededor, no negando sus consecuencias, pero ayudándoles a ver de su condición para que vean la gracia del Señor en su vida. Te ruego, Señor, que sigas obrando en cada uno de nosotros. Gracias por tus verdades que podemos encontrar en tus escrituras. Te lo pido todo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanas, ahora es nuestro tiempo de grupos, pero antes de ir a nuestro tiempo de grupos, quiero permitirles que puedan preguntar algo antemano. Entonces, si alguna tiene una pregunta acerca de lo que hemos estado estudiando, no prometo que tengo la respuesta, pero puedo intentar contestar. Sé que es un tema un poco difícil porque hemos tenido muchos malos ejemplos de lo que es misericordia por nuestra cultura, aún a veces por nuestras creencias, pero me gustaría darles la oportunidad de poder preguntar si tienen una pregunta antes de entrar en nuestros grupos. Si no tienen preguntas, iremos de frente. Parece que no hay preguntas. Entonces vamos a ir de frente a nuestros grupos. ¿Ya?
Ok, voy a dejar que todos hablen y tienen 5 minutos para sus versículos. Sí. Mira, Sofi. Te quedaste afuera, Esther. Y es memorizar. Si queremos, son dos, son más matarnos. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién memoriza? Hola, Sara. Ya vamos a decir nuestro versículo. Gracias, gracias, gracias. Vamos a decir nuestro versículo. ¿Lo tienen? Yo reviso. Sí, Tomás. Ya. Yo reviso. Sara. Puedes intentar el uno.
Romanos, voy a cerrar los ojos. Romanos 8, 31, 32 y 37. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará también con Él todas estas cosas? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Romanos 8, 31, 32, estaba no estoy más o menos, pero estoy asustada por la y tú el siguiente tienes solo. ¿Y cómo están aprendiendo? ¿Cómo están ustedes con el estudio? ¿Cómo están ustedes con este estudio? ¿Cómo están haciendo tareas? Sophie. Mucha tarea. Sí, es para profundizar. Sí, por eso cuando lo sacaste ya no estaba con el cable. No, sí, ya tenía Ya igual se, tenía. se mejoró un poco cuando le quité el cable. Porque yo Yo sí aprendí, estoy viendo mis pecados y no estoy contenta y cada vez que estoy en como me hace ver, ¿no? Mis errores. Estoy aprendiendo mucho que soy pecadora, ¿no? Y tengo que aprender a Dios. Ya salieron todas. Oh. Hola, hermana Lore. ¡Oh, hermana María Jesús! ¿Tienes alguna pregunta, comentario, sugerencia? Bueno, solo para disculparme que no estuve en las sesiones anteriores, pero que ahora estuve con la hermana Heidi leyendo nuestros versículos de memorización. Muy bien. Y Heidi tiene toda una mancha con ella. Entonces, un poco difícil. Creo que otro día te pongo solo en tu cuarto. ¡Ah! Está Simón con ella. ¡Ay! ¡Wow! Entonces sí son más. Entonces, la próxima estás en tu propio cuarto, pero tienen que hacer su versículo, ¿ya? ¡Oh! ¡Hola, Karen! ¡Wow! Sí, son muchos. ¿Cuántos son? ¿5, 6? ¿Cuántos? ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo estás, Yuli? Somos 9. 9. ¿Cuántos tienes, Heidi? No, somos 9 en videos, pero Heidi tiene ¿cuántas ahí? Heidi, ¿cuántas tienes? Hermana Heidi, ¿cuántas son en su casa? Ahorita, hermanas, hay 3. Una ahorita no ha podido ingresar, pero mañana, el otro viernes va a ingresar. Ha tenido un compromiso. El otro viernes va a ingresar, ajá. Ya. Entonces, a ver, hay 3 con Heidi,
Sara son 2. Esther, ¿cuántos están contigo? Ya, yo escuché a otra persona. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con Gwen? ¡Ah! Ya, Gwen, qué bueno. Ya, y muchos más ven los videos durante la semana. Pues las quiero mucho. Si tienen alguna pregunta, por favor, recuerden lo que digo cada semana. Las tareas es lo que les va a ayudar a crecer, ¿ya? Entonces, esta charla es simplemente una guía, pero es las tareas que ayuda el crecimiento. Eso es lo que va a profundizar tu tiempo y ayudarte a entender mejor el tema, ¿ya? Las quiero mucho. Estoy en la misma jornada, creciendo en gracia, por su gracia, para su gloria. ¿Verdad? Amén. ¿Tienen algún otro comentario o lo que sea? Me avisan. Así ya todas pueden hablar al mismo tiempo. Chao, chao, chao. Chao, un gran abrazo. Chao. Cumpleaños, que sea un mes excelente. Chao con todas. Bendiciones. Sofi. Ah. Clarita.